Muy bien, lo cierto es que el tema del regreso a clases, que ya lo hemos tratado en abundancia en la educación básica regular, la alternativa también, el especial, tiene otras condiciones en la educación superior. Hay una investigación que acaba de ver la luz respecto a la situación socioemocional, básicamente, de los estudiantes universitarios. Es un estudio del Consorcio de Universidades que es muy preocupante. Tiene datos de los que queremos hablar con Iván Ormaechea, vocero del colectivo Educación Superior Presencial. Señor Ormaechea, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Se ha producido el retorno a la universidad, a las clases, sin una presencialidad al 100%. ¿Cuáles son las primeras reflexiones que abonan ustedes en este sentido? ¿Lo cuestionan? ¿La crítica debe ser severa? ¿Hay que mirar con cuidado? ¿Qué posición tiene? Bueno, en principio, yo creo que habría que partir de la siguiente premisa. No hay un retorno a las universidades en la educación superior al 100%. Lo que existe es una disposición del Ministerio de Educación, una resolución viceministerial 015-2002 de febrero de este año, que permite a las universidades privadas y públicas brindar la enseñanza a través de modelos híbridos, presenciales y semipresenciales. Pero lo que estamos viendo en los hechos, en principio, es que no hay claridad en cómo se va a brindar este servicio y padres, madres y estudiantes estamos desconcertados, puesto que, por ejemplo, algunas universidades entienden que presencialidad es de un semestre en el cual se llevan 5 o 6 cursos, solo uno sea semipresencial y el resto virtual. Y esa semipresencialidad en algunos casos implica ir una semana sí y otra no. En otras universidades no ha habido ni siquiera semipresencialidad. En otras, por otro lado, solo se asiste para dar exámenes o prácticas, ¿no? En otros solo laboratorios. Entonces estamos sumamente porque en verdad el criterio de flexibilidad y gradualidad que dice esta norma que deberían seguir las universidades es demasiado laxo y nosotros estamos sorprendidos porque la infraestructura, los campus, los espacios de las universidades, sobre todo privadas, son las que brindan el mejor servicio educativo universitario, son mucho mejores que el promedio de las escuelas en nuestro país, que han abierto al 90% el día de hoy. En ese mismo sentido, entonces, señor Ormaechea, digamos, quería plantear la pregunta desde otra perspectiva, y es, claro, si la universidad cumple con sus estándares de calidad, si garantiza en el modelo híbrido la calidad para el servicio educativo que da, digamos, de pronto lo que hay es un miedo a violar la autonomía universitaria y a decirle a la universidad cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, ahí se cuidan un poquito de no intervenir. Claro, nosotros entendemos, bueno, en principio reconocer que durante la pandemia ha habido un gran esfuerzo tanto del sector de educación, del Estado y de las universidades privadas, públicas, por adecuarse a las necesidades de brindar un servicio educativo, de enseñanza virtual. Eso es innegable. Lo dice incluso el Banco Interamericano de Desarrollo y eso es no solo en el Perú, sino en toda la región. De acuerdo. Sin embargo, ya las condiciones de la pandemia han permitido, por ejemplo, que los estudiantes de educación básica retornen a sus aulas. Y entonces, claro, se expide esta norma bajo, digamos, una serie de criterios amplios. Y en verdad, nosotros teníamos como padres de familia y madres de familia la expectativa, al igual que los estudiantes, del retorno pues masivo a las universidades. Y lo que estamos encontrando es justamente interpretaciones más restrictivas que amplias. Y eso en verdad está afectando mucho a los estudiantes en distintas dimensiones. Por un lado, el tema de salud mental, usted ya lo mencionó, el consorcio de universidades, en el cual está la Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, la de Lima y la Cayetano Heredia, al final del primer año de la pandemia, detectaron cifras realmente preocupantes muy que preocupantes, además se repiten. Muy preocupantes. Se repiten, ¿no? Por ejemplo, la desmotivación para el aprendizaje
del 45% de los entrevistados. Una muestra de 7.700 y pico de estudiantes. No, no, pero señor Ormachea, no se me adelante, porque quiero trabajar con usted el desagregado punto por punto, porque hay cosas importantes. Pero en tal caso, ustedes sí le dicen al sector, oye, flexibiliza. Ya pues, si la educación básica regular ha sabido adaptarse con todas sus dificultades, ustedes también podrían hacerlo. Ese es el mensaje de fondo. Exactamente. Además, lo que les decimos son varias cosas. Número uno, abran los campus. Sabemos que hay 3 o 4 universidades privadas que han abierto los campus, sí, claro, con alguna restricción, pero esto debería ser pues masivo. Lo que estamos viendo en algunos casos es que solo van el día, la hora donde se dicta la clase semipresencial, y de ahí no tienen la oportunidad de gozar de este espacio, ¿no? De socialización, de intercambio, de crecimiento personal. Sí. No, y además le entiendo su posición cuando uno ve las cifras de deserción, señor Ormachea. 18%, digamos, en las nacionales, 22% en las públicas, digamos, es un montón de muchachos fuera del sistema. Así es. Mire, nosotros hemos calculado, bueno, no son nuestras cifras, pero aproximadamente un poco más de 1 millón de estudiantes universitarios, 23%, 20%, digamos, 200.000 estudiantes universitarios a diciembre del año pasado han tenido que dejar la universidad, los estudios superiores, por distintas razones. Una de ellas, lamentablemente, es por la falta de acceso a plataformas. Hay una brecha digital que sobre todo, esto es interesante, hay un estudio de GRADE que incluso indica que esta brecha digital tiene un sesgo de género, afecta más a las estudiantes mujeres porque ellas han tenido que hacerse cargo del cuidado de la casa, de los enfermos. Buena mirada, buen punto. Y de otro lado también los estudios tanto de GRADE, tanto de la Universidad Católica, del Consorcio de Universidades y de el Instituto de Estudios Peruanos sobre estos temas, ratifican que los estudiantes no perciben que es una calidad de la enseñanza. Más de la mitad lo dice. Vamos al estudio, a ese estudio sobre las emociones. Fíjense ustedes, sobre rendimiento académico. Los estudiantes consideran que es malo y regular en un 55%. Es, digamos, más de la mitad consideran que el rendimiento es malo. Bueno, efectivamente, ¿no? Es decir, ellos se autoperciben como que no está... Es que, bueno, tienen también una correlación, fíjese usted, con el tema de la motivación para el estudio. Sí, pues. ¿No? Ese es otro de los factores que le indicaba. 45% piensa que su motivación está entre muy baja o baja, prácticamente la mitad. Y sabemos que la falta de motivación o desmotivación es la madre de todos los males. Y motivación promedio y baja, 71% entre las dos, o sea que tampoco podemos saltar en un pie, digamos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, es producto de la pandemia, pero también del modelo de enseñanza. Hay una saturación, hay una frustración, no hay socialización, por eso que para nosotros ha sido frustrante y sigue siendo frustrante ver grandes infraestructuras, universidades, campus cerrados, y expectativas frustradas. Sí, de acuerdo. Expectativas frustradas ante, digamos, un servicio además que en el caso de las privadas está siendo pagado, ¿no? Seguro. Bajo un modelo de enseñanza que se esperaba sea semipresencial, que significa al menos la mitad de todo presencial, y eso no se está dando, ¿no? Ahora, no podemos olvidar, y este dato es tremendo, 20% de estudiantes universitarios tienen familiares fallecidos, es decir, o sea, no solo tienen unas condiciones severas en las que estudiar, sino además tienen que asumir un duelo que acaban de vivir, digamos. Efectivamente, ¿no? La pandemia ha sido realmente muy dura, los estudiantes están muy golpeados, ¿no? Y creo que el promedio de los ciudadanos en nuestro país está muy golpeado. Sí. Porque a todos de alguna manera nos ha afectado. Tenemos familiares muy cercanos que han perdido la vida, o conocemos de algunos amigos, etcétera. Y obviamente tenemos estos cuadros de depresión, de acuerdo. Ahora, estrés. En general, señor Ormachea, a mí, digamos, no soy ni por asomo un psicólogo, pero no hay que caminar mucho en la ciudad
para darse cuenta de la crispación en la que estamos todos, es decir, intolerantes, peleones. Vaya en un autobús y va usted, o en el metro o en el tren, digamos, y la sensación de tensión y de agresión es tremenda. Y se lo digo yo como observador, digamos, sin ser especialista, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y bueno, bajo el contexto en el cual pues vivimos, que es un contexto también de polarización en términos generales. Además, buen punto. En términos generales, y la pandemia y afectaciones que tienen que ver pues con la economía, tienen que ver con las expectativas de muchas personas por regresar a la situación más cercana a la prepandemia. Señor Ormaechea, lo tengo que dejar. Tengo que presentar actividad oficial. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Tema importante. Bueno, gracias. Ahí estaba entonces con nosotros Iván.